Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. Hermanos y hermanas, hoy quiero llevarlos a uno de los encuentros más impactantes de toda la Biblia. No se trata de un milagro de sanidad, ni de una multitud alimentada, ni de un mar abierto, sino del milagro de un corazón transformado. La palabra nos presenta a un hombre llamado Saulo de Tarso. Su nombre causaba temor en la iglesia. No era un incrédulo cualquiera. No era un ignorante de la ley. Saulo era religioso, preparado, celoso, convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero estaba equivocado. La Biblia dice en Hechos 9:1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Escuche bien esa frase, respirando amenazas y muerte. Eso no era solo lo que decía, era lo que vivía, lo que sentía, lo que lo impulsaba. Saulo perseguía a la iglesia porque creía servir a Dios. Tenía cartas, autoridad, poder, reputación. Caminaba seguro, firme, convencido de su verdad. Pero aquí hay una gran enseñanza para nosotros hoy. Se puede tener religión y aún así estar lejos de Cristo. Saulo iba camino a Damasco con un plan claro: arrestar, encarcelar y destruir a los seguidores de Jesús. Él no buscaba a Cristo, pero Cristo sí lo estaba buscando a él. Y aquí viene el momento que cambia la historia. Hechos 9:3 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No fue una luz común, no fue una emoción pasajera, fue una interrupción divina. Dios detuvo a Saulo en seco. Lo derribó del caballo de su orgullo, de su autosuficiencia, de su falsa seguridad. Y entonces Saulo oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¡Qué pregunta tan poderosa! Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Esto nos enseña algo profundo. Cuando tocan a la iglesia, tocan a Cristo. Cuando hieren a un creyente, hieren al Señor mismo. Saulo, temblando y confundido, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta sacude el alma: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese instante, todo lo que Saulo creía se derrumbó. Su mundo religioso se vino abajo. El perseguidor se dio cuenta de que estaba luchando contra Dios mismo. Pero aquí está la gracia. Jesús no lo destruyó. Lo confrontó para transformarlo. Y Saulo, ciego físicamente pero empezando a ver espiritualmente, hace la pregunta que marca el inicio de toda verdadera conversión. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué enseñanza tan profunda! No hay conversión sin humildad, y no hay humildad sin reconocer nuestra ceguera espiritual. Saulo, el hombre fuerte, el orgulloso perseguidor, estaba ahora indefenso y a merced de la gracia de Dios. Dios le da instrucciones claras. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo no podía ver, pero Dios ya veía todo. No podía caminar por sí mismo, pero Dios estaba guiando cada paso. Aquí vemos un principio poderoso. Cuando Dios nos detiene, no nos abandona. Nos prepara para lo que viene. En su camino hacia Damasco, Saulo se queda ciego por 3 días, sin comer ni beber. Imagina la frustración, la desesperación, pero también la transformación que estaba ocurriendo dentro de él. En la oscuridad, Dios estaba abriendo los ojos de su alma.
Mientras tanto, Dios envía a Ananías, un hombre piadoso, para restaurar a Saulo. Ve, porque este es mi instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Fíjense bien, Dios no lo llama por lo que fue, Dios lo llama por lo que puede llegar a ser. Hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos indignos o inútiles? Saulo estaba lleno de errores, de persecución y de orgullo. Y aún así, Dios lo escoge. Y si Dios puede usar a Saulo, puede usar a cualquiera de nosotros. Y aquí viene el momento que marca un nuevo capítulo en su vida. Cuando Ananías pone las manos sobre él, Saulo recobra la vista, es lleno del Espíritu y es bautizado, empezando un camino que cambiará la historia de la iglesia. Hermanos, Saulo ya no es el mismo. Su ceguera física quedó atrás, y su ceguera espiritual ha sido reemplazada por una visión divina. Ahora ve a Jesús en todo, y su corazón arde con un fuego que nadie puede apagar. La Biblia nos dice, y después que hubo tomado alimento, recobró fuerzas. Saulo estuvo varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida proclamaba a Jesús en las sinagogas, diciendo que Él era el Hijo de Dios. Escuchen esto bien. El hombre que antes traía cartas para encarcelar a los cristianos, ahora enseña en las sinagogas que Jesús es el Mesías. Pablo no se guardó su experiencia. No dijo, bueno, yo tuve un encuentro personal, pero no se lo cuenten a nadie. No. Él predicaba con valentía, con urgencia, con pasión. Su vida nos enseña algo crucial. Una vez que Jesús nos encuentra, nuestra misión cambia. Y no crean que fue fácil para él. La gente estaba asombrada y confundida. ¿No es este el que perseguía a los que invocaban a este nombre? ¿No ven que ahora predica con autoridad? Pero Pablo no se detuvo ante el juicio humano. Él había experimentado el poder de Dios en su vida y sabía que su mensaje era más grande que cualquier crítica. Hermanos, esta es la clave. Cuando Dios toca nuestra vida, ya no podemos quedarnos callados. El testimonio se convierte en nuestra fuerza y la obediencia se convierte en nuestro camino. Y así, Pablo empieza su ministerio. Pero aquí está lo emocionante. Lo que comenzó en Damasco apenas era el inicio. El hombre que antes temía a Cristo, ahora es temido por su valentía y fidelidad. El perseguidor se ha convertido en el predicador, el enemigo en embajador, la oscuridad en luz. Hermanos, ahora vemos que el camino de la conversión no termina con un milagro, sino que comienza un camino lleno de desafíos y pruebas. Pablo, que antes traía cartas para encarcelar a los cristianos, ahora se convierte en blanco de persecución. La Biblia dice, después de muchos días, los judíos conspiraban para matarlo, pero sus discípulos lo llevaron de noche y lo bajaron por la muralla, escondiéndolo. ¡Qué ironía! El perseguidor ahora es perseguido. La gente que antes lo aplaudía por su celo religioso, ahora lo amenaza por su fidelidad a Cristo. Pero aquí está la gran enseñanza para nosotros. Cuando decides seguir a Jesús con todo tu corazón, aparecerán obstáculos, pero Dios proveerá una salida. Pablo fue protegido y guiado. Sus discípulos se convirtieron en instrumentos de Dios para mantenerlo a salvo. Esto nos recuerda algo crucial. No estamos solos en nuestra fe. Dios nos rodea de personas que nos sostienen en momentos difíciles. Y aún más, Pablo aprendió a depender no de su propia fuerza, sino de la gracia y del poder de Dios. Lo que antes era orgullo, ahora se convierte en humildad y dependencia total. Hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos atacados por nuestra fe? Recordemos a Pablo. El enemigo puede conspirar, puede cerrar puertas, puede amenazar nuestra vida.
pero la luz de Cristo y la protección de Dios nos llevan a salvo al propósito que Él tiene para nosotros. Hermanos, la transformación de Pablo no se detuvo en Damasco. Su corazón, antes lleno de odio y persecución, ahora ardía por llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Cuando llega a Jerusalén, muchos temían acercarse a él, recordando quién era antes. Y cuando vino a Jerusalén, trataba de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuese discípulo. ¡Qué tremenda transición! El hombre que todos conocían como perseguidor, ahora quería ser parte de la iglesia. Pero Dios no lo llama a la comodidad. Dios lo llama a valentía y fidelidad. Hermanos, aquí está la gran lección. La verdadera transformación siempre se refleja en acción. Pablo no solo creyó, predicó, enseñó y vivió su fe incluso cuando los demás dudaban de él. Y no faltaron obstáculos. La oposición estaba ahí, buscando silenciarlo. Pero la Biblia nos dice, y con valor hablaba y disputaba en el nombre del Señor Jesús. Pablo ahora enseña con autoridad y pasión, enfrentando la incredulidad, el miedo y la oposición. Su vida nos recuerda que el poder de Dios en nosotros puede superar cualquier resistencia humana. Y aquí viene un detalle poderoso. Dios usa incluso la adversidad para fortalecer nuestro testimonio. Cada intento de detenerlo solo confirmaba que estaba en el camino correcto y que su mensaje tenía que ser escuchado. Hermanos, después de todas las pruebas, de la ceguera, del temor y de la persecución, la Biblia nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor y confortadas por el Espíritu Santo, se multiplicaban. Pablo ya no era solo un hombre, se había convertido en un instrumento de Dios, un portador de luz, un testigo incansable del poder transformador de Cristo. Lo que antes perseguía, ahora lo proclamaba. Lo que antes temía, ahora lo enfrentaba con valor. Lo que antes parecía imposible, ahora era posible porque Cristo estaba con él. Hermanos, su historia nos deja varias enseñanzas poderosas. 1. Dios puede transformar cualquier corazón, por más endurecido que esté. 2. No importa nuestro pasado, Dios puede usarlo para su gloria. 3. El encuentro con Cristo nos llama a acción, no a pasividad. 4. La persecución y la dificultad no detienen al que Dios envía, sino que lo fortalecen. Pablo, el antiguo perseguidor, se convirtió en el mayor misionero de la historia cristiana. Su vida nos desafía a preguntarnos: ¿estamos abiertos a que Cristo nos transforme? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás nuestra ceguera espiritual y seguir su llamado? Hermanos, la conversión de Saulo de Tarso nos recuerda que ningún corazón está fuera del alcance de Dios y que su gracia puede cambiar nuestro destino. Que hoy salgamos de aquí con el corazón encendido, recordando que si Dios pudo cambiar a un perseguidor en un predicador, puede transformar nuestra vida y nuestro testimonio también. Y yo sé, hermanos, que si dejamos que Cristo nos toque, nuestras vidas nunca volverán a ser las mismas, y podremos llevar su luz donde haya oscuridad. Amén. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este canal y nos ayudarás a seguirlo difundiendo. Que Dios te bendiga.